chicos y chicas, en el vídeo de hoy traigo el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa en versión anime. Y bueno, este cuento, bueno, como siempre digo en esta serie de estos cuentos anime, no los leía y no los veía desde muchísimo tiempo. Y cada vez que los vuelvo a ver, pues me llevo una sorpresa porque es como si nunca los hubiera visto. Y cuando he visto este, pues, oye, me ha hecho gracia, está divertido. Y pues en el vídeo de hoy tenemos una novedad, ¿vale? He comprado pues este chupa chup que lo quería volver a probar, ¿vale? Y pues es de sandía, es un koyak de sandía, que está buenísimo. Que a mí cuando me lo dieron y me lo comí dije, esto está brutal. Y este no va a llevar naranja, no como el otro que tenía varias capas de sabores y en el último había naranja que sabía fatal, que sabía como al jarabe este de naranja. Creo que es en ibuprofeno, que está malísimo, de verdad. La pireta y ese, es que los detestaba. El único que me gustaba era uno que era pues para el dolor de cabeza, ¿no? Que era pues con sabor a fresa, que se estaba rico. Y pues nada, vamos a empezar. Bueno, y también vamos a estar abriendo bueno, porque ya solo he comprado dos, ¿vale? Vamos a estar abriendo otro muñequito de la colaboración con Sasaubam o algo así, y Kokoro. Que, oye, me han gustado estos muñequitos y he pensado pues en comprar uno pues para tener así una palita, ¿no? Para que no esté solo el otro muñeco. Y bueno, dice que tiene pepitas. Está brutal, me encanta. Bueno, Aladino y la lámpara maravillosa. Aladino y la lámpara maravillosa, del libro de las 1001 noches.
estos cuentos, creo que aquí dice, mira, 1991 Pi, Shoko y Data. O sea que esto puede ser de Japón, porque Hirata me suena más a japonés. Solo en la oscuridad, Aladino rompió a llorar, acordándose de su madre. Sin darse cuenta, tocó el anillo que llevaba en el dedo. Entonces, en medio de una nube de humo multicolor, apareció un genio tan alto como un gigante. Soy el esclavo de todo aquel que lleve este anillo, dijo el genio. Pide un deseo. Llévame a casa, imploró Aladino. Al instante, Aladino se encontró frente a la puerta de su casa. Siempre que me necesites, mi amo, bastará con que toques el anillo, le dijo el genio antes de desaparecer. Aladino le contó a su madre aquella increíble aventura y le mostró la lámpara. No comprendo para qué querría el mago esta lámpara tan sucia, le dijo su madre, y diciendo esto comenzó a sacarle brillo con fuerza. Al ser frotada, apareció un genio impresionante entre una nube de humo. Mándame lo que quieras, soy el genio de la lámpara. La madre de Aladino se quedó maravillada, sin acertar a pronunciar una palabra. Aladino, que por el contrario empezaba a acostumbrarse a la presencia de los magos, le ordenó: esclavo, esclavo de la lámpara, sírvenos algo de comer. Y en un abrir y cerrar de ojos, el genio hizo aparecer una bandeja llena de carne y fruta. Un día se cruzó en el camino de Aladino una joven bellísima, escoltada por una regia comitiva. Era la hija del sultán. Aladino quedó prendado de ella y rogó a su madre que solicitase la mano de la princesa en su nombre. La mujer acudió a palacio con el fin de ofrecer al sultán las piedras preciosas halladas en la cueva. Este quedó maravillado ante la extraordinaria belleza de las joyas. Ahora la princesa es distinta. La mujer acudió a palacio con el fin de ofrecer al sultán las piedras preciosas halladas en la cueva. Este quedó maravillado ante la extraordinaria belleza de las joyas. Mañana iré a visitar a vuestro hijo en su palacio, le prometió, acompañado de la princesa. Al recibir la noticia, Aladino ordenó al genio de la lámpara que le construyese un magnífico castillo y el deseo se hizo realidad. Veis que la princesa es distinta, que ahora es pues muy parecida a Aladino. Y la portada es como morena y de ojos azules. Al día siguiente, el sultán acudió con la princesa al palacio de Aladino y quedó tan maravillado que le concedió la mano de su hija. La boda se celebró con grandes banquetes y festejos
princesa a África y en un instante el deseo se cumplió. Ah, vale, esto es el mago. ¿Qué deseas, mi amo? Llévate este palacio junto con la princesa a África. Y en este instante el deseo se cumplió. Cuando Aladino regresó, no encontró ni el palacio ni a la princesa, por lo que pidió al genio del anillo que se los devolviera. Lo siento, mi amo, pero me es imposible, le contestó este. El genio de la lámpara tiene más poder que yo. Entonces Aladino le rogó que le condujese donde estuviera la lámpara. Aladino no tardó en encontrar a la princesa, que le contó todo lo ocurrido. Después subió hasta la habitación donde el mago dormía, completamente ebrio. La lámpara asomada bajo sus vestidos. Aladino la cogió y frotándola hizo aparecer al genio entre una nube de humo. ¿Qué deseas, mi amo? Libéranos de este mago perverso y devuélvenos a Persia, le ordenó Aladino. El genio agarró al mago y lo envió muy lejos de allí. Después tomó a la princesa y a Aladino, trasladándoles con palacio y todo a Persia. El sultán se alegró mucho de su regreso y cuando unos años más tarde murió, le dejó todo su reino a Aladino. Este, a partir de entonces, solo se sirvió de la magia para ayudar a los pobres. La princesa y él vivieron muy felices hasta el final de sus días. Fin. Muy bien. Éramos un pajarito rosa. Faltaba el verde. Aladino y la lámpara maravillosa. Este cuento anónimo forma parte de uno de los libros más importantes de la literatura universal, Las Mil y Una Noches. En él, Scheherazade cuenta al sultán todas las noches historias fantásticas para salvar su vida. Ah, es verdad, porque esto me acuerdo que en Los Simpson hicieron un episodio en el cual Lisa o algunos conocidos de la serie